precio del petróleo se disparó, el precio de los futuros de petróleo. ¿Y por qué pasó esto justo el día de hoy? Bueno, eso fue porque la OPEP anunció durante el fin de semana, hoy es lunes, anunció durante el fin de semana de que iba a reducir la cantidad de barriles de petróleo. ¿En cuánto lo iba a reducir? En 2 millones de barriles por día. Y para poder entender un poquito mejor qué está pasando y por qué está pasando esto, y hacer un buen análisis económico, partamos por ver qué es la OPEP. Y la OPEP es una agrupación de países exportadores de petróleo. Y lo que hacen es que se juntan con todas las de la ley y lo anuncian públicamente para buscar mecanismos de cómo ganar plata a costa de todos los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Todo el resto del mundo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un cartel. Literalmente, la OPEP es un cartel, o sea, son un grupo de países exportadores de petróleo que se juntan para influir y modificar el precio del petróleo. ¿Cómo logran hacer esta modificación? A través de la cantidad que están vendiendo. Como son muchos los países que forman parte de la OPEP, no todos los países están metidos ahí, pero son muchos, lo que hacen es que se juntan y dicen, cada uno va a reducir la producción de petróleo. Al haber menos petróleo en el mercado y manteniéndose la demanda como está, o sea, sin ningún cambio, las personas las personas que compran petróleo, tanto las personas como las empresas, empiezan a querer este petróleo, pero hay muy poco. Por lo tanto, el precio empieza a subir. Esto tiene repercusiones y efectos inmediatos. Vamos a ver que empieza a subir el precio del petróleo y todos los países del mundo empiezan a decir de que empieza a subir la inflación porque sube el precio del petróleo. Cuando no es tan así, porque al final el precio del petróleo es el precio de un solo bien o servicio. Y por lo tanto, lo que debiéramos de empezar a ver es que las personas empiezan a dejar de consumir otros bienes si es que quieren seguir consumiendo petróleo o derivados del petróleo como el combustible, o simplemente comprar menos. Esos son los dos efectos que hacen las personas. Ahora, los bancos centrales dicen que esto es inflación porque así lo miden y porque supuestamente sube el nivel de precios de la economía, pero no suben todos los precios, así que tengamos cuidado con ese punto. No nos confundamos. El petróleo lo que hace es que sube el precio efectivamente porque el OPEP reduce la cantidad y eso genera de que las personas tengan que gastar más plata en petróleo y que tengan que comprar menos de otros bienes o que mantengan la plata que gastaban de petróleo y que por lo tanto puedan ocupar menos cosas que necesiten petróleo o sus derivados. Ese es el primer efecto a corto plazo, súper a corto plazo. El precio del petróleo va a subir, se va a disparar. Y es efectivamente lo que estamos viendo. Según algunas estimaciones de algunos bancos financieros, lo que decían era que por cada reducción de 1 millón de barriles al día, el precio del petróleo se ve afectado en aproximadamente 20-25 dólares. Y si es que ya estamos viendo reducciones de 2 millones de barriles diarios por parte de la OPEP, que fue lo que anunciaron este fin de semana, debiéramos de ver cambios importantes en el precio. Y esto sumado a el anuncio que hizo a principios de marzo Rusia de que también iban a rebajar 500.000 barriles de petróleo por día. Es decir, que en total el efecto que estamos viendo, y Rusia también es parte de la OPEP, es que va a haber una disminución en la cantidad de petróleo de 2,5 millones de barriles por día. Y eso claramente le va a pegar al precio. Ahora, si solo nos quedamos con este efecto de corto plazo, que van a subir los precios, van a estar felices los países productores de petróleo, que para eso lo hacen, para poder ganar más dinero, y también lo hicieron con la excusa que daban de que era para poder estabilizar el mercado del petróleo, que está muy raro, nadie sabe por qué, y también para luchar contra prácticas ridículas que se están viendo en los distintos países, que son las leyes que se han impuesto para cambiar y prohibir la fabricación de vehículos y de automóviles en base a petróleo y que van a tener que ser eléctricos. Entonces es la reacción que llega desde el OPEP. Y ahora tenemos que ver el efecto un poquitito más a largo plazo, porque si es que el precio del petróleo empieza a subir, van a aparecer nuevos competidores, como por ejemplo la extracción de petróleo a través del método de fracking que hacen en Estados Unidos, donde es más costoso extraer el petróleo de esa manera, pero cuando el precio del petróleo empieza a ser relativamente alto, resulta más conveniente hacer este tipo de producción y por lo tanto no pueden subir indiscriminadamente el precio porque empiezan a aparecer alternativas. Y también tenemos que pensarlo esto no solo en el corto plazo, de que empiecen a trabajar las fábricas y los depósitos de fracking,
sino que también lo podemos ver en el mediano y largo plazo, donde el incentivo que van a haber puestas y que le van a entregar a las distintas empresas de fuentes de energía alternativas es a tratar de desarrollar nuevos productos. Porque si el petróleo tiene un precio muy alto y podemos buscar una nueva tecnología, como por ejemplo un desarrollo más grande todavía del hidrógeno verde, podría ser más razonable invertir más recursos en el hidrógeno verde o en otras fuentes de energía, porque como el petróleo está tan caro, ahora sí es rentable tratar de buscar esta alternativa que podía ser cara antes con el precio más bajo, pero que ahora como subieron el precio del petróleo es más caro y ahora sí resulta rentable empezar a investigar en estas nuevas alternativas. Entonces tenemos una mirada de corto plazo de lo que va a pasar ahora, que es que se va a disparar el precio del petróleo y los precios del futuro de petróleo ya subieron. Y también lo podemos ver con una mirada más de mediano y corto plazo, donde van a aparecer nuevas tecnologías o tecnologías más baratas para la producción de petróleo actual y fuentes de energía distintas para poder hacerle combate o enfrentar estos precios tan altos del petróleo. Lo que sí no se nos puede olvidar, y aquí he recibido hartos comentarios en otros videos que he hecho, eh, la OPEP es un cartel, es un grupo de países que se junta para manejar el precio del petróleo. ¿Cómo manejan el precio? A través de la cantidad que venden. Así de simple. Lo que están haciendo es algo malo contra las personas comunes y corrientes como yo, que si quiero andar en auto, si quiero andar en transporte público, voy a ver que mis precios van a ser mayores porque estos países de la OPEP se están poniendo de acuerdo en reducir la cantidad que producen de forma tal que el precio suba. O sea, es una estafa que están haciendo estos países libre y tranquilamente. Acá nadie se está escondiendo de nadie, sino que lo anuncian públicamente y el resto de las personas lo aguantamos. Bien bonito. Díganme qué opinan abajo y qué les parece esta noticia. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.